Bueno, entonces voy a hablar un poquito de la teoría y principios de espectroscopía. No voy a hablar muchísimo a fondo porque en verdad es una cosa muy la combinación de física y química. Yo voy a enfocar un poco más en los equipos, en la técnica, para después hablarnos un poquito de imágenes, ¿vale? Bueno, cuando se dice espectroscopía, en verdad hay muchas técnicas distintas que tienen este nombre, pero lo que vamos a hablar, lo que trabajamos todas las veces que yo digo espectroscopía, se comprende que es espectroscopía de absorción, se dice. Mayoritariamente en infrarrojo cercano, pero hay en visible también, ultravioleta y algunas otras regiones, pero lo que vamos a hablar es de absorción de infrarrojo cercano. Pero, bueno, como he dicho, hay muchas técnicas distintas que se conocen, ¿no? Espectroscopía, una lista enorme de aplicaciones distintas que tiene el nombre. Probablemente algunos de ustedes han escuchado de hablar de Raman, por extensión, también es un método similar, pero que se trabaja en una región distinta. Ultravioleta, visible, de fluorescencia, rayos X, y hay muchas otras, ¿no? Pero lo que hablamos es de espectroscopía de absorción, porque, por ejemplo, hay también de emisión. En esta técnica, por ejemplo, espectroscopía de emisión, la muestra es, como se dice, queimada, ¿no? Incendia la muestra y lo que emite de energía es captada por el sensor. Pero para nuestra aplicación, lo que buscamos, en verdad no queremos destruir la muestra, queremos que sea una técnica óptica, donde se emite un señal y se recibe ese señal por un sensor y ahí se hace el análisis, ¿no? Entonces, bueno, ayer yo he hablado un poco del espectro de comprimentos de onda, de espectro electromagnético. Entonces, si te recuerdan, hablamos un poco del visible para imágenes digitales, están dentro de esta región. Y ahora hablamos de espectroscopía de absorción, que está desde el ultravioleta, entonces hay algunos equipos de cerca de 250, 280 nanómetros, pasa por el visible y va al infrarrojo cercano hasta más o menos 2500 nanómetros, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver dónde esta región, porque es importante, ¿no? Pero está fuera de lo que el hombre puede ver, ¿no? Del ser humano, pero es muy importante para nuestra orgánica. Entonces, también, ayer hablamos cómo se da la reflectancia o absorbancia de una muestra. Para comprender, hablamos un poquito de los colores, ¿no? Lo que podemos ver, el espectro visible. Entonces, por ejemplo, un objeto que es verde absorbe todas las otros colores del espectro y solamente refleje el color verde. Lo mismo se da por rojo y etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque en verdad puede también refletir algunos otros colores, pero en menor cantidad. Y ahora tenemos que medir estas cantidades. Y bueno, el intervalo visible, como he dicho, está mayoritariamente relacionado a cambios de los electrons de los átomos, ¿no? Entonces,
en verdad lo que la luz hace es como que excitar los electrones y esta agitación de los electrones causa la absorción o la reflexión en un comprimento de onda determinado. Hay también, claro, algo como la influencia de algunos componentes, ¿no? Hay, por ejemplo, no lo sé si lo saben, pero por curiosidad, el color azul no es muy común en la naturaleza, porque en verdad no existe no hay un cromóforo, una sustancia que tiene el color, el pigmento azul, pero lo que hay es que la difracción de la luz en algunos comprimentos de onda nos permite ver en azul, pero que en verdad no son. Pero la mayoría de las cosas tiene este cromóforo, este componente de uno color, y ahí sí absorben este comprimento de onda, ¿no? Pero bueno, esto es lo que acontece con la espectroscopía de absorción. Entonces, al contrario de excitar el electrón, en verdad lo que hace es excitar ligaciones moleculares. Y estas ligaciones, cuando están energizadas, refleten o absorben el comprimento de onda en algunos comprimentos de onda distintos de la luz por estas variaciones de ligaciones moleculares. Entonces hay estiramiento, ¿no? Los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno vibran por estiramiento, entonces se estica, simétrico, asimétrico, o por lo que dicen scissors or rotation, entonces de esta manera o de esta, o de balance o torsion, entonces hace como este movimiento, ¿no? Y todo esto es responsable por generar una respuesta en determinado comprimento de onda. Y lo que se ve en verdad es que, mira, las ligaciones moleculares que son afectadas por la espectroscopía en el intervalo infrarrojo, se pueden ver que son de componentes en muestras biológicas, muestras orgánicas. Entonces, todo que son seres vivos tienen estos átomos en su composición. Por eso la espectroscopía en infrarrojo cercano funciona muy bien para productos como semillas, frutas, vegetales, carne y etcétera, ¿no? Porque la mayoría de los constituyentes son con estos átomos. Y bueno, ¿cómo funciona un equipo? Hay una fuente de radiación, ¿no? La luz que es emitida. Después, esta luz pasa por un prisma, un difractor, que tiene el nombre de espectrógrafo, y lo que hace en verdad es separar esta luz en comprimentos de onda en la región que se quiere trabajar, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, en infrarrojo cercano, se va desde cerca del rojo, infrarrojo aquí, como 900 nanómetros, hasta 1700 o 2500, dependiendo del tipo de sensor y del tipo de espectrógrafo que se puede captar los señales, ¿no? Hay equipos que van desde 400 nanómetros, por ejemplo. Y ahí se está el visible e infrarrojo cercano. Y ahí se depende del equipo, ¿no? Bueno, esta luz separada, partida, incide sobre la muestra y ahí, como el mismo principio del color, ¿no? Pero ahora en muchos comprimentos de onda distintos, si hay más o menos absorbancia o más o menos reflectancia, y ahí hay un señal en este intervalo que es captado por el sensor, ¿no? Y ahí el resultado de esta técnica es un espectro dentro del intervalo de comprimento de onda. Entonces, vamos a decir que es infrarrojo cercano, desde
900 hasta 1700, donde cada punto aquí es un valor de absorción o reflexión de luz de la muestra. ¿Vale? Y el sensor, el detector, capta esta señal y él convierte en esta respuesta. Si pueden ver, es muy similar a lo que acontece, por ejemplo, con lo que hablamos ayer. Un equipo de imagen digital, si te acuerdan, hace lo mismo, pero solamente con 3 comprimentos de onda. El rojo, el verde y el azul. ¿Vale? Pero la ventaja es que tiene información espacial. Entonces, tiene una imagen de la muestra, lo que he sacado la foto, en este comprimento de onda. ¿Vale? Para espectroscopía, tiene solamente un valor medio de donde se ha medido, ¿no? Y ahí se depende del punto del sensor, del tamaño del sensor, pero hay muchos comprimentos de onda intermediarios y ahí se va, por ejemplo, hasta infrarrojo cercano. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Está sencillo? Porque esto es la base de todo ahora, ¿no? Si comprenden esto, ya comprenderán como que 70% de toda la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Están online? ¿Me escuchan? Por favor, dime sí o no. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y está claro? ¿Hay alguna duda de esto? Está todo claro, gracias. Vale. Bueno, entonces el retorno, el resultado de una medición por espectroscopía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espectro, esto es en Raman, otra técnica, pero es muy similar en la intensidad de unidad de absorción para una muestra, por ejemplo, de ácido láctico 86%, ¿no? Esto es en transmitancia, un otro método, voy a hablar después, pero no es absorbancia. Pero lo mismo, ¿no? Entonces hay el comprimento de onda, no está en nanómetro, está en otra unidad, centímetro menos 1. Esto es muy común para equipos de transformada de Fourier. Entonces van a encontrar mucho esto, ¿no? FT-IR, infrarrojo de transformada de Fourier o infrarrojo cercano de transformada de Fourier. Es un equipo similar a espectroscopía, pero con la parte interna, los espejos y todo un poquito distinto, ¿no? El señal es un poco más limpio, yo diría, para los componentes, pero si lo mismo, el principio es similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de dimetilsulfóxido, una sustancia, y hay este señal donde si hay más o menos transmitancia en determinado comprimento de onda, ¿vale? Bueno, este es un señal muy característico del equipo de espectroscopía de infrarrojo cercano. Entonces pueden ver, es un equipo que va de 1100 hasta 2500 nanómetros. Entonces está desde el infrarrojo muy cercano hasta infrarrojo cercano, shortwave, se dice SUIR, ¿no? También van a ver mucho de estos quien está trabajando. Y se puede ver el espectro bruto, sin tratamiento aquí. Vean que hay una inclinación en el espectro aquí, voy a hablar un poco de eso después, ¿no? Y hay, no lo sé si pueden ver bien, pero un espectro donde se ha hecho un tratamiento estadístico aquí, que se llama primera derivada. Y ahí está el espectro
gray, en cinza aquí, después de la primera derivada, ¿no? Entonces se puede ver que, por ejemplo, donde hay inclinaciones en el espectro bruto, hay un punto de máximo aquí, porque es una derivada, ¿no? Los que han estudiado cálculo los pueden comprender, ¿no? Todas las veces que hay una inclinación, hay un punto de máximo en la derivada. Lo mismo una inclinación negativa, un punto de mínimo y ahí se va, ¿no? Y miren que esto es importante porque se corrige esta inclinación. Mira, el espectro con la derivada está sin inclinación, ¿no? Esto es llamado la influencia de multiplicación del espectro. Esto es normal con este tipo de equipo porque el efecto de la luz, cuando se va aumentando, se va distanciando por acá, va teniendo más cerca de los sobretonos, lo que se llama overtones. Y estos overtones son responsables por ejemplo, estos picos aquí, por las ligaciones químicas que he hablado. Entonces, bueno, es muy común en esta región de 1200 la influencia, por ejemplo, de ligaciones CH, o carbohidratos, o grasa, o otras cosas. Después, alrededor de 1450 nanómetros, es muy común la influencia de OH, del agua. Bueno, entonces, muestras orgánicas muchas veces, bueno, si no sean grasa, por ejemplo, o aceite, pero fruta o carne o cualquiera, esto por ejemplo es de papa, ¿no? Entonces hay siempre un pico en esta región. Es muy común, ¿no? Entonces, esto es el señal muy tradicional de una muestra orgánica de alimento, de otra cosa. Y bueno, aquí por ejemplo, un otro ejemplo, se pueden ver, ¿no? Lo mismo que he dicho. Entonces son muestras de carne de distintos animales, ¿no? Entonces yo no sé cómo se dice, de vaca, en verdad no es vaca, es del masculino de vaca, no sé en español. Toro. Toro, ¿sí? Bueno, carne de toro, ¿no? De cerdo, de pollo y de cordero. Bueno, no se puede ver bien aquí porque en verdad está con una condición un poco mala, pero se puede ver que tiene distinciones en algunas regiones. Por ejemplo, por aquí, por aquí, ¿no? Y como los he dicho, por ejemplo, 1200, cerca de aquí, la distinción principal es la gordura, la grasa de la carne, ¿no? Después, en esta región, 1450, el agua. Después, alrededor de 1700, aquí otra vez grasa, aquí hasta 2400 también. Y ahí se puede ver, por ejemplo, que hay mucho menos grasa o gordura en pollo y cerdo, por ejemplo, en esta parte que en los otros, ¿no? Bueno, esto es una característica del tipo de señal. Entonces pueden ver, siempre hay un pico aquí, por aquí también. Y después, abajo de 750, yo diría que aquí está más o menos, sí, está exactamente 750 nanómetros. Entonces, esta parte del espectro está en intervalo visible, ¿no? Y ahí probablemente esta distinción está cerca, aquí está cerca del rojo, entonces todos son rojos, absorben, o bueno, en verdad está un absorbancia, sí. Entonces se refleja poco por aquí, pero más aquí por los otros colores, ¿no? Y ahí hay mucha distinción entre la muestra en el visible, ¿no? Entonces, comparando otra vez con imagen, miren, tenemos muchos puntos aquí, muchos puntos en comprimentos de onda distintos, y se podría tener, por ejemplo, el RGB.
bueno, estaría aquí cerca de R, el rojo, G más o menos por aquí, ¿no? Y en verdad aquí estaría el B. Y ahí se saca una foto, por ejemplo, podría tener esto, pero el parte espacial. Aquí no tenemos el parte espacial, solamente la parte espectral, ¿no? Entonces sería una media de toda la muestra, de todo el punto de medición. Es como un colorímetro, como te he mostrado un colorímetro. El punto, el área de medición, hace una iluminación y se saca el valor, pero es una media de este punto medido, ¿no? Entonces es lo que hace. Por ejemplo, aquí son espectros de carne de pollo. Entonces pueden ver, va desde el visible, 400 nanómetros, hasta 2500. Y vean, es muy similar a esto, ¿no? Entonces hay el pico alrededor de 1200, 1450, 1900. El color, una inclinación en esta dirección. Entonces, es verdad, un señal muy común. Y ahí se puede ver una cosa muy importante, ¿no? Bueno, aquí hay una separación, una inclinación que es causada por el sensor, entonces se necesita de un sensor para esta región y un otro tipo de sensor para esta región, ¿no? Del infrarrojo. Y también los espectros, en verdad, son muy similares, ¿no? Mira, son muestras distintas. Hay una separación aquí, pero en verdad esto es causado por el equipo. Se tiene que procesar el espectro para que sean más próximos aquí. Pero todos tienen un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Y para esto, por tanto, lo necesitamos después del análisis multivariada que yo he dicho, ¿no? O lo que dicen chemometría, chemometrics, o inteligencia artificial, o aprendizado de máquinas, o lo que sea. ¿Pero por qué? Porque tenemos muchos puntos aquí, ¿no? Cada uno, para una muestra, tenemos como que 2000 valores de entrada. Entonces, los métodos tradicionales no pueden analizar esto. Por eso necesitamos de análisis multivariado. Entonces, lo que vamos a trabajar es quimiometría, ¿no? Se dice este nombre. El principio del equipo está relacionado, ¿no?, a la ley de Beer-Lambert. Entonces, se dice que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de la ligación química que está absorbiendo la energía, ¿no? Entonces, por eso se puede utilizar métodos estadísticos para evaluar la muestra o lo que se quiera con el espectro en infrarrojo cercano. Y para esto, bueno, yo he puesto aquí los principales, los más comunes utilizados, ¿no? ¿Por qué son más comunes? Porque son sencillos, están bien establecidos, mucha gente los conoce y son lineales y principalmente funcionan bien. Entonces, como he dicho, ¿no?, mucha gente va a ver trabajos más recientes donde se intenta usar redes neurales, no sé, random forest, como se dice, árboles aleatorias, Cinca, clasificaciones, ¿qué más? Redes neurales convolucionales, redes aprendizado de máquina y todo, pero en verdad la mejora no es tan significativa que con estos métodos. Y con estos métodos se puede saber lo que está en el modelo, ¿no? Entonces, son métodos que no se dice de caja preta, ¿no? Caja negra. Black box, porque, por ejemplo, redes neurales no se sabe lo que está en cada punto, cada neuronio de la red. Y con esto se puede saber. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, lo que es más sencillo se funciona, no hay necesidad de buscar algo más complejo, ¿no?
Entonces, los principales son análisis de componentes principales, se llama PCA. Yo pienso que tal vez algunos de ustedes han empleado para análisis sensoriales, por ejemplo, otras cosas, ¿no? La regresión recibe el nombre de PCR, ¿no? Regresión por componentes principales, principal component. Regresiones lineares múltiples, pero para esto es muy importante que podamos reducir el número de comprimentos de ondas, de predictores, para trabajar, ¿no? Porque en regresiones sencillas no se puede trabajar con tantos predictores, ¿no? Y ahí hay muchos trabajos también que buscan tornar más sencilla el espectro, ¿no? Por ejemplo, la gente busca 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda, por ejemplo, que podrían tener el mismo resultado que el espectro completo o con poca pérdida, ¿no? Entonces hay muchos trabajos en espectroscopía, imágenes espectrales, donde se busca seleccionar los comprimentos de onda más importantes para la aplicación que está estudiando. Esto voy a hablar un poquito después, porque en verdad para espectroscopía no es tan importante, ¿no? Pero hay muchos datos, pero son puntos, ¿no? Ahora imaginen después una imagen espectral donde se hace una imagen completa, una foto, para cada uno de los comprimentos de onda de aquí. Esto es un equipo de imagen espectral. Yo voy a hablar después. Pero es muy, muy grande. Los datos de una muestra son muy grandes. Entonces, para que se puedan trabajar, procesar las imágenes, se tiene que buscar reducir y tornar más sencillo este tipo de datos, ¿no? Y bueno, regresión por cuadrados parciales, yo he hablado un poquito ayer, es también muy utilizada, muy útil para esto, ¿no? Y lo que hacen esos dos, por ejemplo, entonces. Componentes principales, se decomponen los datos identificando la máxima variación posible en el grupo. Entonces, en verdad, se saca todo el espectro, ¿no? Y ahí, cuando se aplica componentes principales, lo que se hace, en verdad, es para un componente principal cualquiera, ¿no? Lo que hace es una ecuación de scores, de pesos, o eigenvalues, y de loadings, eigenvectors se dice, y los errores o lo que sobra, el resto del punto, ¿no? Y ahí se tiene, por ejemplo, el primer componente principal, y ahí se hace varios, ¿no? Entonces, el componente principal 2, por ejemplo, es lo mismo, entonces los scores 2, loadings 2, más el residuo 2, y ahí se hace para muchos, ¿no? Y lo que hace, en verdad, es que el componente principal, el primero, es los responsable por la máxima variación entre muestras, entre lo que se está estudiando. Después, se saca este y se toma el segundo componente principal, que es la segunda fuente de variación de las muestras. Y por ahí va, hasta 3, 4, 5. Entonces, cuando se hace un análisis como esta, déjame ver si lo he mostrado por aquí, pero... Entonces, por ejemplo, este es el resultado de un análisis de componente principal. Entonces, esos son los scores. Miren, aquí hay componente principal 1. Sorry, guys. Un momento. Entonces, aquí hay el componente principal 1, como les he dicho, es el principal de la variación, ¿no? Entonces, casi toda la variación está en este componente principal. Después, el componente principal 2. Esto ocurre en esto porque, por ejemplo, esto yo conozco porque yo he hecho, ¿no? Es un ejemplo de carne de cerdo
donde yo he evaluado la distinción entre carne, yo no lo sé si conocen, PSE, AFM, DFD. ¿Conocen esto en cerdo? ¿Este fenómeno? ¿Sí? Estas No. son carnes que son causadas, son problemas de calidad en la carne, causadas por la manera del abate, se dice, del animal. Entonces, si el animal está muy estresado en el abate, se produce mucho ácido láctico, yo pienso, algo que va a acidificar la carne. Después del abate, este ácido se queda por ahí y causa este problema, ¿no? Entonces, esta carne PSE stands for, significa Pale Soft Exudative. Entonces, es una carne muy clara y que pierde mucha agua, exuda muchísimo. Esto es el normal, es rojo, firme y non exudativo. Y esta es una carne muy oscura, muy seca y dura también, ¿no? Entonces, estos tres están aquí. Y mira, se separan los tres por el componente principal 2. ¿Por qué? Porque en este análisis yo he puesto también la grasa de la carne. Entonces, obviamente, la grasa es mucho más distinta que la carne, mismo que sea tratamientos diferentes, obviamente la composición de la grasa es muy distinta. Por eso, el primer componente principal ya separa, en verdad, la grasa de la carne. Y por eso es responsable por casi toda la variación en esto. Pero si después yo excluyo la grasa y solamente analizo esto, mira, ahí sí la fuente de variación entre las carnes, bueno, están un poco más próximas que la grasa, pero hay distinción entre las carnes. Entonces, esto es un ejemplo muy característico de variación de componentes principales, de un ejemplo de aplicación de componentes principales, ¿no? Cuando yo excluyo la grasa y hago nuevamente el componente principal, mira, ahora el primer componente principal se reduce para 82%, ¿no? Entonces, esta parte aquí solamente con las carnes y ahora se separa con 82%. Y ahí hay otras variaciones después que se tiene que investigar la muestra para saber, para interpretar los resultados, para comprender lo que causa la variación. Pero algo muy importante en componentes principales. Componentes principales no es un método de clasificación. Yo no puedo decir, bueno, aquí yo lo sé, yo lo he identificado, la diferencia, lo que son estas muestras, ¿no? La distinción entre ellas. Pero en verdad estoy evaluando un análisis de avaliación del espectro. Entonces, yo he aplicado el espectro y puedo ver que por los espectros hay una concentración aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y ahí después tengo que intentar algún otro método para en verdad clasificar las muestras, ¿vale? Entonces, cuando fueren a trabajar con componentes principales, nunca digan que están clasificando muestras con este análisis, ¿vale? Es solamente investigativo. ¿Alguna pregunta en esto? Buenas tardes, sí. Sí, dime. El espectro a mí no me determina los componentes, ¿no? Si tiene alguna u otra. No, el espectro no te determina los componentes. El espectro solamente te da esto. Este es el resultado, ¿no? Entonces tiene aquí, como le he dicho, algunos picos que están relacionados a los componentes. Pero para identificar los componentes, la influencia, tiene que usar el análisis multivariada, ¿no?
Y ahí se puede intentar interpretar el espectro. Saber, por ejemplo, si esta región que está relacionada, vamos a ver, 1000, 1200 como agua, por ejemplo, OH, se diferencia la muestra o no y se las influencia. Pero no puede decir que directamente por el pico aquí se puede decir la cantidad. No es una técnica como cromatografía, por ejemplo, donde se tiene una línea de base y por un pico, si el pico es mayor o menor, se puede calcular la concentración. No, necesitas aplicar análisis multivariada para hacer una relación entre el espectro y la respuesta, los datos que están trabajando, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque la respuesta en verdad ahora puede ser muchas cosas. Ustedes van a ver muchos trabajos que, por ejemplo, la gente usa para clasificar una carne, bueno, como DFD, PSE o exudativo o no. En verdad, lo que el espectro detecta es esta composición. Entonces, lo que se puede decir es que hay distinción de composiciones y esta distinción de composiciones nos permite clasificar la carne relacionada al espectro. ¿Vale? Por eso es muy importante el análisis multivariada en espectroscopía y imágenes espectrales. ¿Vale? ¿Te he contestado? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro hasta aquí? Sí, no. Gracias, Sí. doctor. Gracias. Vale. Doctor, una consulta, tendríamos que comparar esos ¿Cómo? espectros, Perdón. ¿no? Tendríamos que comparar los espectros que nos salen con otros espectros de otros papers de productos similares para saber si se refieren al mismo pico del espectro. No sé, algo así le entendí. Exactamente. Hay muchas referencias, hay un libro, en verdad, yo puedo pasarlos después, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que es de pesquisadores muy, muy conocidos en el área de espectroscopía, Tom Fern, de Reino Unido, y también, me olvidé el nombre del otro, tío, pero que hicieron el trabajo de identificación del espectro, cada región, lo que está relacionado, ¿no? Entonces se necesita discutir, cuando se hace un estudio como esto, las ligaciones que están influenciando el espectro, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden ver que para carnes es un espectro muy, muy tradicional, ¿no? Con esta forma, mira, el pico en 970, 1200, 1450. Mira, para pollo es lo mismo, 970, 1200, 1470. Entonces es muy característico eso, ¿no? Para carnes. Ya para papa es un poquito distinto, ¿no? Pero hay el pico 1470 también, 1450, probablemente por el agua, ¿no? El componente orgánico. Yo no sé si lo tengo alguno de grasa aquí, pero pienso que no. Pero el de grasa es un que es muy, muy distinto, porque normalmente es algo, si me acuerdo en esta región, es algo muy, muy raso por aquí, hay un pico, un otro aquí, y se vuelve así, ¿no? Entonces es muy característico de aceite también, ¿no? Entonces, sí, sí, en verdad tiene que comparar con estudios anteriores, si están similares, y ahí sí discutir por qué se ocurren estos picos y lo que están relacionados, ¿no? ¿Está claro?
¿Es lo que me he preguntado? Por favor, dime si no es, ¿eh? A veces puede Sí, haber un doctor, problema sí, de la lengua conmigo, ¿no? Yo no hablo sí, español, pero... sí está muy claro. Muchas gracias. Sí, sí, gracias por su explicación. Bueno, entonces, las aplicaciones y ventajas de espectroscopía, ¿no? Como pueden ver, la primera aplicación y que es más utilizada, la composición química, de misturas principalmente, ¿no? Entonces es muy utilizada para determinación, por ejemplo, de proteína, contenido de proteína, contenido de humedad, de agua, aceite o grasa, carbohidrato y todo por esto, ¿no? Después, lo que hay también, bueno, como he dicho, ¿no? La relación que estas composiciones tienen con una muestra que sufre un proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, como he dicho, el ejemplo para cerdo, si la muestra tiene más o menos agua por la exudación, como es clasificada como DFD, PSE, bueno, yo puedo identificar con espectroscopía. Se hace un modelo de predicción, de clasificación, y se puede decir esto relacionado, obviamente, a la composición del agua. Por ejemplo, un grano, soya o maíz, por ejemplo, que se está estocado. Entonces hay mucho, el estocaje, o como se dice, la vida de estocaje, se dice en español, de granos, El por ejemplo, ¿no? almacenamiento. Almacenamiento, ¿vale? Ujú. Entonces, durante el almacenamiento se cambia la composición por la humedad o por cualquier otra cosa. Y se puede, por ejemplo, predecir el tiempo de almacenamiento de un grano, de una fruta o algo así. La fruta, los vegetales cambian después de harvest, ¿no? Entonces, se puede definir, por ejemplo, el tiempo que el vegetal o la fruta está almacenado después de harvest. Yo no lo sé en Después de la español. cosecha. La cosecha, es verdad, cosecha, post cosecha. Post cosecha. Entonces, estos cambios de composición se puede detectar y hacer modelos de predicción o clasificación utilizando análisis multivariable. Una otra ventaja es que es una técnica rápida que no necesita mucha preparación, dependiendo del tipo de muestra, ¿no? En verdad, si tiene una muestra, por ejemplo, que no es homogénea, y ahí tiene que medir en muchos puntos. Y ahí tal vez se necesita preparar. La carne, por ejemplo, se necesita moer, hacer como una hamburguesa o algo así para medir, ¿no? Porque si se miden la grasa, la gordura y la parte magra, es distinto. Entonces, esto es importante. Por eso yo siempre digo, ¿no? La gente siempre escribe en el artículo y todo que es una técnica rápida con no preparación. No es verdad. Tiene que pensar la técnica, cómo se va a aplicar en la muestra, ¿no? Permite un análisis de toda la muestra o al menos representativa en parte. Se permite muchos parámetros simultáneamente porque en verdad una vez que se tiene el modelo predictivo estadístico, se puede medir, por ejemplo, proteína, agua, grasa, la madurez de la fruta y todo solamente con el espectro. Entonces, después que se ha estudiado, que se ha hecho toda esta parte de los modelos, ahí sí, en verdad es una técnica rápida y con muchas mediciones posibles, ¿no? Y es la misma razón que, bueno, se puede analizar muchas muestras después que el modelo está pronto, ¿no? Entonces, el equipo se reduce el costo por el número de muestras que se puede analizar. Y otro punto es que no utiliza reagente químico, los químicos, ¿no? Ni produce residuo. Son las ventajas. Pero hay limitaciones también. Y esto es importante
clarificar. Bueno, hay una limitación de componentes en cantidades pequeñas. Entonces, por ejemplo, los que van a trabajar con imágenes espectrales, con quimiometría, con espectroscopía, perdón, van a ver algunas publicaciones donde la gente, por ejemplo, se tenta predecir, flavonoides, por ejemplo, flavonoides. La gente se pone a predecir flavonoides, que tiene, por ejemplo, concentraciones de, yo no lo sé, un ppm o un ppb o algo así, y se dice que el modelo se predice esto. Tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Porque la técnica en sí, el límite de detección es cerca de 0,1%. Y mismo así es muy difícil, ¿no? La gente trabaja normalmente hasta 0,3, 0,4%. Abajo de esto no se detecta por esa técnica. Entonces, muchas veces lo que la gente detecta, por ejemplo, vamos a decir que es un flavonoide, que en verdad tiene una correlación directa, positiva o negativa, con un componente majoritario. Por ejemplo, la gente que detecta ácido graso. Obviamente, entonces hay como que 15 ácidos grasos distintos en una muestra. Y bueno, uno es 0,05%, el otro es 0,01%, el otro es 0,3% y hay uno que es 1%, por ejemplo. Y todo esto son como 15% de la muestra, ¿vale? Entonces, en verdad, lo que el investigador está detectando es el percentual de grasa y del mayoritario. Y los otros tienen una correlación directa. Entonces, si este se aumenta, esto se aumenta también. Y ahí el modelo se da bueno, pero tiene que tomar cuidado porque la gente dice que está detectando esto y en verdad no está. Está detectando algo distinto que tiene una correlación. Entonces, esto es muy importante para los que van a trabajar con imágenes espectrales o espectroscopía, tengan esto en consideración, ¿no? No quiero ver artículos de ustedes diciendo que están prediciendo algo con 0,5%, 0,05%, por ejemplo, ¿vale? Tengan mucho cuidado con esto. Bueno, la complejidad de los tratamientos, entonces están viendo cuántos métodos distintos hay, lo que utilizar. Entonces esto es en verdad un punto de investigación que la gente ha trabajado, ¿no? Entonces es una limitación de la técnica. Los procedimientos de calibración de los modelos, y etcétera, ¿no? Con un grande número de muestras. Y el costo del instrumento. Miren que yo he dicho el costo aquí, que es alto, con una limitación, pero aquí yo he dicho que no es alto. ¿Por qué he dicho esto? Porque en verdad un equipo de espectroscopía el GRAN hoy cuesta como $50,000, $60,000. Pero una empresa, por ejemplo, que va a medir 500, 1,000, 2,000 muestras por día, esto se diluye en el costo. Y una vez que tiene el modelo, se sale mucho barato, ¿no? Entonces, el equipo es caro, pero por el número de muestras se hace más barato. Un otro punto es, hoy existen muchos equipos que son portables, que son más sencillos. Por ejemplo, hay un equipo que hemos trabajado, que nuestro grupo trabaja con investigación, que cuesta solamente $1,000. Entonces, comparado con uno que yo he dicho que cuesta $50,000, bueno, es mucho barato, ¿no? Pero
probablemente hay limitaciones de este equipo que tienen que ser consideradas e investigadas, pero la gente está desarrollando muchas aplicaciones para estos equipos más sencillos, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Sí? Bueno, en realidad dos consultas. Uno, si el espectro infrarrojo a mí me permite básicamente encontrar la energía que liberan los enlaces, que es lo que me parece que marca los picos. Sí. Yo podría utilizar esta espectroscopía, por ejemplo, en monitoreo de procesos de deterioro, en el que supuestamente el deterioro de alimentos básicamente es el desacomplejamiento de las moléculas, ¿no? Tengo una gran proteína y después tengo proteína de menor tamaño, péptidos y finalmente aminoácidos. Yo podría entonces monitorear procesos de deterioro. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Cuando los picos van desapareciendo, por ejemplo. Por supuesto, sí. Se hace el espectro de la muestra durante el tiempo, ¿no? de almacenamiento, de deterioración, y ahí se prepara el modelo para determinar este tiempo. Perfecto. Doctor, y la otra gran pregunta que seguramente muchos de los colegas están haciendo, ¿cómo se llama ese equipo de $1000? Ah, yo les digo, yo los muestro. Ahora, es un equipo que en verdad es bueno. Hay muchos equipos ahora portables, ¿no? Que no son, mira, Ocean es uno de estos. Es más o menos, ¿no? Pero hay muchos que no son confiables. Pero esto es lo más confiable que yo he encontrado y he trabajado, ¿no? Es esto, desde Texas Instruments. Mira, esto es equipo. Es de Texas Instruments, ti.com, DLP Near Nano Evaluation Mode. Es esto aquí. Se puede comprar por la internet, ¿vale? Se pide por aquí. Mira, $999 y les entregan. Bueno, necesitan de un cabo sencillo, ¿no? Que se conecte de USB para mini USB. Se conecta a un ordenador cualquiera. Ellos tienen el software para la adquisición de imagen del espectro y ahí está, se puede bajar gratuitamente. Esto es el equipo. Hay un otro equipo que mucha gente usa, que es de Viavi. Me acuerdo. Micronear. Van a ver mucho esto, ¿no? Micronear. Es un espectrómetro portátil. Lo mismo. Es muy engraçada esa historia, porque no es pero esto es similar, ¿no? Este es portable, pero quería mostrar un otro. Déjame ver. Porque hace como 8 años atrás, este equipo vendían solamente por $5,000. Nosotros, cuando estuve en Londrina, compramos uno de estos. Y como me acuerdo muy bien, 6 meses después se aumentó para $25,000. Oh. Y yo digo, ¿pero por qué he hecho? No, porque ahora tenemos un software con todo, pero yo digo, yo trabajo con el software, yo no quiero el software, yo quiero el equipo. No, pero el equipo está más desarrollado y nada. Yo digo todo el tiempo a ellos, hagan más barato y van a vender más. Hagan más barato, pero bueno, y hay gente que compra, que los estudia, ¿no? Yo quería buscar espectroscopy. Déjame ver. Es un disquito del sensor, se conecta al ordenador también. Yo quería una foto para mostrarles, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No estamos aquí. Pero mira, es el sensor, la misma cosa, ¿no? Y hace lo mismo. Déjame ver en un site cuánto está ahora. Si tiene el precio. No pone el precio. Pero es como $20,000 o algo así, ¿no? Y es un equipo portátil también. Pero y hacen ahora mucho más caro.
Lo de Ocean, que yo... déjame ver si aquí está. Ocean es una otra empresa, es esto, ¿no? Esto aquí es un NIR portátil también, un espectrómetro portátil. También esto está muy, muy desarrollado, pero mira, $7.700. Bueno, tiene un embalaje un poquito más bonita y todo, pero no se justifica, ¿no? De $1.000 hasta casi 8.000. Bueno, 970, 1.700, es lo mismo que el otro. Se van a ver el de Texas, lo mismo. Déjame ver si dicen aquí, pero 1.700, no dije. Tiene que buscar, pero aquí se puede ver el manual y toda la documentación técnica y todo, ¿no? Entonces... Doctor, una consulta. ¿Este equipo de Texas sí. Instruments es plug and play? ¿Lo enchufo y literalmente empiezo a trabajar? ¿O necesito acondicionarle un ambiente? No, es exactamente eso. Mira, es el sensor, se dice sensor OM, ¿no? No tiene nada alrededor. Está la placa aquí con el chip y todo. Aquí está la lente del sensor. Por dentro es como esto, ¿no? Mira. Entonces, detector, bla, bla, bla. Sí, aquí es esta parte donde se pone la muestra en esta lente y por dentro él emite una luz aquí y nosotros hemos trabajado cambiando esto, ¿no? Pero se puede deactivar la luz aquí, pero emite la luz, la reflete por el espejo, se separa por aquí, mira los comprimentos de onda donde trabaja y el detector registra el espectro por aquí. Entonces es exactamente esto. Y ahí nosotros hemos desarrollado una cajita, ¿no? Para proteger un poco más, porque se va midiendo, bueno, hay un desgaste normal, porque está muy expuesto, ¿no? Por ejemplo, como he visto el de esto aquí, tiene una cajita alrededor. Entonces, el principio es lo mismo aquí dentro, pero está más bonito, ¿no? Con una apariencia y todo, pero es el mismo equipo. Doctor, ¿qué opinión tiene usted de los equipos de laboratorio de origen chino? En verdad, yo no conozco los equipos de espectroscopía. Yo pienso que hay uno solamente portable que yo he escuchado a alguien decir, pero no me acuerdo ni la marca ni el nombre. Entonces, no he visto, pero la gente no dice que no era tan bueno, ¿no? Había algunos problemas. Pero tienen que testar, en verdad, es algo muy, muy nuevo, ¿no? Que se está desarrollando, estos equipos más baratos, es algo como de 5 o 6 años atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se está investigando, desarrollando ahora, aplicaciones y todo, y buscando, hay limitaciones, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la luz que sale por aquí tiene que proteger porque se espalha. Entonces, por ejemplo, cuando se ve este equipo, que es un de bancada, ya establecido, Foss es una marca muy, muy buena. Entonces, se pone la muestra aquí, se cierra esta parte, entonces todo se queda oscuro y el espectro es solamente da muestras mucho más confiable, ¿no? Necesita mucho menos tratamiento de los espectros después matemáticos. Con esto no, se necesita investigar, comprender, entonces necesita mucho más conocimiento de espectroscopía y de análisis multivariada para interpretar y trabajar con esto. Son investigaciones, están todos se desarrollando, ¿no? A mí me gustaría tener un equipo chino y, bueno, testar si es bueno, no puedo decir, porque en verdad no he trabajado con ellos. Con respecto a los modelos matemáticos, ellos son simples. ¿De cuántos parámetros serían el modelo? ¿Qué número de parámetros?
¿Sería un modelo matemático simple o sería algo que necesite ser hecho un deploy en un programa? Eh, los programas, hay muchos programas, por ejemplo, yo he trabajado mucho con un programa que se llama Unscrambler, que es muy bueno para los modelos, ¿no? Para los modelos lineales principalmente. Es una versión antigua que ya tuve y trabajé muchísimo. Es un programa estadístico, ¿no? Necesitas un programa de estadística. MATLAB hoy hace mucho de estos modelos. Hay algunas toolbox de MATLAB que solamente trabajan con esto. Hay una que la gente usa muchísimo que es PLS Toolbox. Entonces he empezado solamente con PLS y ahora hay casi todo que se hace ahí, ¿no? Cinca, SVM, PLS, PCA, etc. La gente usa muchísimo. Yo, en verdad, no he trabajado con esto. Yo lo sé interpretar los resultados, pero no lo sé dónde clicar, hacer esto, ¿no? Porque a mí lo que interesa es que la gente saiba trabajar con un software y comprenda cómo interpretar los resultados, ¿no? Pero cuando se trabaja con imágenes espectrales es muy importante que se ponga bueno, la ventaja en verdad es que se combine, ¿no? El modelo de espectroscopía con la imagen, porque si no, no necesitas de una imagen espectral, puedes trabajar con espectroscopía solamente. Entonces, yo he trabajado en MATLAB con la programación de aplicar los modelos en la imagen y hacer algo visual, predictivo. Yo voy a mostrar después cuando hablamos de imagen espectral. Pero hay mucho software. Hay uno, bueno, Python, yo lo sé que la gente utiliza muchísimo, trabaja con Python. Con R, mucha gente trabaja, no lo sé si lo conocen. Yo pienso que es free también, R. Hay uno que se llama Pirouette, que una investigadora aquí de la Universidad de Campinas que solamente trabaja, es esquemometrista, ¿no? Trabaja con análisis multivariada, usa muchísimo y trabaja con los estudiantes con este. Pero bueno, hay mucho, no sé si es la pregunta que me he hecho. La pregunta era el modelo, por ejemplo, el modelo matemático de una regresión lineal, y Sí, igual a A más B, X. Entonces, ¿cómo sería el modelo de una imagen hiperespectral? ¿Tiene muchos predictores? sí, sí. La imagen espectral, los predictores, bueno, yo voy a decir después, ¿no? Pero está adiantando la... ¿Qué es la imagen espectral? Bueno, teníamos la imagen RGB como 3 imágenes en cinza, ¿no? La imagen espectral, en verdad, es una imagen con muchas más imágenes en cada uno de los comprimentos de onda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, yo tenía un píxel aquí, el 00, por ejemplo, que tiene 3 valores. Aquí este píxel tiene todo un espectro. Entonces, si yo saco este píxel, puedo hacer el espectro. Yo pienso que está aquí en la imagen. Mira, esto es una imagen espectral. Entonces, para una muestra, yo tengo la foto en el comprimento de onda. Para cada comprimento de onda, yo tengo un punto aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tengo el segundo, aquí el tercero, y por ahí va. Entonces, para un píxel, yo tengo todo el espectro. Entonces, imagine, para una imagen, ahora yo tengo para cada píxel un espectro. Entonces, bueno, hacer sencillo, ¿no? Si tengo 100 píxeles en esta dirección X y otros 100 aquí, bueno,
para una imagen completa, yo tengo 10.000, ¿no? ¿En verdad? 1, 2, 3, 4, 2. Sí. 10.000 píxeles o 10.000 espectros. Entonces, si en espectroscopía yo tenía un espectro por muestra o por medición, si yo hago, por ejemplo, 3 mediciones, tenía 3. Aquí para una imagen yo tengo 10.000. Muchas veces las imágenes tienen, por ejemplo, 320 píxeles en esta dirección y aquí se adquiere por escaneamiento o hace como 500. Entonces, la potencia, los datos que tengo son mucho mejores. Entonces tengo que decidir, cuando estoy trabajando con imagen espectral, si voy a seleccionar una región de interés y trabajar con ella, extraer el espectro, si voy a hacer píxel a píxel. Bueno, y ahí ya piensas cómo podemos complicar esto, ¿no? ¿Está claro? ¿Es esto que me he preguntado? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, esto es un equipo, entonces yo he dicho, este equipo de Foss es una marca muy buena, muy establecida, ¿no? Donde se pone la muestra aquí, estos son muestradores que vienen, entonces son de cuarzo, es este también para semillas, por ejemplo, hace muchas mediciones, pero cuesta como 70, 50, 70 mil dólares, ¿no? Pero es muy bueno. Esto es un equipo de transflectancia, entonces hay un probe, es mucho utilizado para líquidos, muestra líquida, ¿no? Entonces se envía el señal, él refleja en esta punta aquí del líquido y se vuelve para el sensor. Y ahí se puede medir la transflectancia porque se pasa por la muestra, ¿no? Tiene una transmitancia ahí. Esto es un ejemplo de un equipo instalado en una extrusora, se dice, donde se pone una mixtura, entonces de alimentación animal, se hace esta mixtura para alimentar un animal y está el sensor aquí, hace la medición y se envía si está el modelo preparado, por ejemplo, para proteína, ¿no? Entonces ya hay aquí un modelo de PLS o de redes neurales o que sea, que transforma, interpreta el espectro medido aquí para un resultado de medición de una variable X, ¿vale? Y hay un equipo instalado en línea, ¿no? Aquí son equipos utilizados en el campo, ¿no? Entonces, para medir, por ejemplo, proteína en hojas de una plantación cualquiera, para saber si necesitas poner más nutriente o no. Aquí equipos portables, ¿no? Para medir la composición de harina o de otras cosas. Aquí un equipo de fibra óptica, Optic Probe, para medir la composición de pescado. Aquí un ejemplo de un equipo instalado en una línea de procesamiento, ¿no? Entonces una muestra líquida, se pasa por aquí un medidor de flujo, pasa por el sensor, ¿no? Y ahí pasa por el equipo de espectroscopía y se da la medición. Hay hoy, por ejemplo, muchas plantas de procesamiento de aceite, ¿no? Donde se utiliza el equipo de espectroscopía para medir, por ejemplo, la clorofila. Entonces, es un parámetro que determina la calidad del aceite y ahí la gente se pone en línea para medir. Es un equipo como aquello que he mostrado de Viable, ¿no? Se pone en línea y se hace la medición. Bueno, entonces, yo he empezado con la duda que me he preguntado, ¿no? Entonces, el imagen espectral, en verdad, ahora yo pienso que hace más sentido, ¿no? Para ustedes. Si te acuerdan, la imagen digital normal era una imagen en 3 comprimentos de onda, en escala de Gray, escala de cinza, ¿no? Una imagen digital de color, en verdad, son 3 imágenes en escala de gris en estos comprimentos de onda. Bueno, una imagen espectral, en verdad, es una imagen con mucho más imágenes
y ahí en los comprimentos de onda que se trabaja el equipo. Entonces hay, por ejemplo, equipos que están en el intervalo V visible. Por ejemplo, hay equipos espectrales, multiespectral o hiperespectral, que son en visible. Entonces tienen RGB, pero muchas otras al intermedio de estas, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que se trabajan en el infrarrojo cercano. Y ahora también ustedes ya saben las ventajas de se trabajar con infrarrojo cercano al invés del visible, ¿no? Lo que podemos detectar. Entonces, en verdad, imagen espectral nada más es que una imagen digital con mucho más comprimentos de onda analizados. Entonces, la distinción entre multiespectral y hiperespectral es solamente el número de imágenes que se tiene al intervalo que se trabaja. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen espectral hay un espectro para cada píxel. Aquí hay algunos puntos para un dado píxel, ¿no? Entonces, normalmente, un equipo multiespectral tiene hasta 8, 10, a veces 12 comprimentos de onda distintos. Más que esto, ya se va para hiperespectral. Y ahí hiperespectral tiene como 100, 200, 250 comprimentos de onda o imágenes en comprimentos de onda, ¿vale? Se empezó en desarrollo para imágenes de astronomía, de satélite, para investigación de la superficie del planeta, ¿no? Y después fue para el área farmacéutica y después para alimentos, porque obviamente era más caro, entonces no se justificaba aplicaciones para alimentos, pero ahora está más barato y hay aplicaciones, ¿no? Bueno, los tipos de adquisición de imágenes de sistemas. Yo he dicho infrarrojo, visible, UV, fluorescente y el tipo de escaneamiento. El tipo de escaneamiento puede ser, entonces tengo aquí las dimensiones X, Y, que son espaciales de la imagen, y lambda, que es comprimento de onda, wavelength. Entonces puedo hacer un escaneamiento de punto, lo que se llama Whiskey-Broom. Entonces tengo para cada punto, cada píxel, toda la imagen, todo el espectro que estoy escaneando. Lo mismo se hace, el más común es lo que se llama Push-Broom, que se hace un escaneamiento en línea. Entonces esto se mueve en una dirección y se adquiere, aquí hay por ejemplo muchos píxeles en una línea, y yo construyo la imagen moviendo puede ser la muestra de abajo del cámara, o se puede mover la cámara, por ejemplo, la gente que trabaja con arqueología, por ejemplo, tiene que escanear una área, una roca o algo así, entonces se mueve el equipo, la cámara, y se hace la adquisición de la imagen. Bueno, otro tipo de imagen es los que se llama snapshot, y ahí se hace, por ejemplo, se cambia el comprimento de onda y se adquiere una imagen en cada uno de los comprimentos de onda. O entonces, un single shot, que se dice, ¿no? Y ahí se adquiere toda la imagen con todos los comprimentos de onda. Pero estos equipos no son tan comúnmente utilizados. Lo más común hoy, principalmente para producciones de alimentos, productos agrícolas, es escaneamiento en línea. Porque, por ejemplo, se puede adaptar muy fácilmente para una línea de producción, ¿no? Donde se tiene una estera, ¿no? Se pasa por debajo la muestra, el escaneamiento se hace aquí y ahí se produce la imagen para análisis, ¿no? Y ahí los métodos que hemos hablado en espectroscopía también
reflectancia o absorbancia, que en verdad es el logaritmo de 1 sobre reflectancia, ¿no? Entonces se inverte, es prácticamente una inversión de los dos, complementación. La transmitancia, que yo he hablado, mostrado que la luz pasa a través de la muestra, ¿no? Se usa para muestras que son translúcidas. Entonces, líquido o algo, un gel o algo así, ¿no? Y de emisión, que es la que he dicho, ¿no? Se pone energía en la muestra y lo que emite de energía el sensor lo capta, ¿no? Y ahí se hace la medición. Entonces, esto es un ejemplo de un equipo de imagen espectral por escaneamiento en línea, o line scan, o push broom. Entonces, tiene aquí una plataforma, ¿no? Que se mueve en esta dirección, por ejemplo. El espectrograma, la lente de espectrograph que divide el señal de la luz. Entonces, si te acuerdas en el inicio, la iluminación se incide sobre la muestra, que refleja, bueno, en muchas direcciones, en verdad, pero lo que capta la lente. El espectrograph va a recibir la luz y separar con un prisma, ¿no? A lo largo del comprimento de onda. Y la imagen en estos comprimentos de onda son captados por la cámara que los envía de aquí hasta el ordenador. ¿Vale? Y ahí, cuando la muestra pasa por abajo, es de línea, ¿no? Entonces se escanea esta línea, después esta, después esta, después esta, y así va hasta hacer la imagen en el ordenador. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctor, una consulta que quizás pueda parecer muy simplista. No, no es simplista, puede decir. Yo tengo una naranja entera. Vale. Tengo una naranja entera. Si yo hago una captura de imagen hiperespectral por barrido, muy parecida a la imagen que usted está mostrando, evidentemente el espectro que voy a captar es el espectro más superficial de la naranja. O sea, Sí, esto sí. no es Superman, no va a poder ver a través de la cáscara. No, La no. imagen que yo tengo es de la superficie. Por lo tanto, si yo necesito tomar conocimiento del interior de la naranja, tengo que cortarla. Sí, ¿No es cierto? exactamente. Y dependiendo de la altura de corte, yo encontraré diferentes respuestas hiperespectrales. Sí, sí, es verdad. Bueno, la luz cuando incide, por ejemplo, en una naranja, como te he dicho, se penetra un poquito, ¿no? Pero es muy, muy poco, como 0,1, 0,2 milímetros. Pero lo que la gente hace en este caso es en verdad que la condición interna muchas veces influencia la cáscara. Se cambia la cáscara, se cambia algún punto de la cáscara. Y ahí se puede detectar con la imagen. Pero es verdad, hay trabajos que la gente dice que detecta la parte interior, pero tiene que considerar con mucho cuidado esto, ¿no? Porque si quiere la parte interior al centro, tiene que cortar y abrir y ahí se cambió todo, ¿no? Ahí no es una evaluación no destructiva. Ahí se tiene que destruir la muestra, abrir, cortar y analizar. Aunque si yo tengo una respuesta hiperespectral del centro de la naranja y puedo correlacionarlo con la respuesta hiperespectral de la cáscara, sí podría establecer un modelo en el cual la siguiente vez ya no necesito cortar la naranja, ¿no? Sí. Pero a nivel de investigación lo lógico sería, tengo que cortar. Sí, para investigación, sí. Para desarrollar el modelo, para después se hacer un análisis no destructivo. Pero tiene, por ejemplo, nosotros hemos trabajado ahora con huevos. Y bueno, queríamos analizar la calidad interna del huevo.
Pero para la investigación tuvimos que quebrar todo, abrir y evaluar, ¿no? Y ahora tenemos un modelo, desarrollamos un modelo que medimos la cáscara y lo correlacionamos con la calidad interna. Pero para la investigación quebramos todos los huevos. Bueno, no hay forma de comer tortillas sin romper los huevos. Es verdad, es verdad. Muy Gracias. bueno. Profesor Douglas, ¿Sí? complementando la pregunta con respecto a que si puede tomar fotos en diferentes camadas, en profundidades diferentes de la naranja, por ejemplo, las imágenes por resonancia magnética nuclear también son utilizadas, ellas harían ese tipo de camada por tomar las fotos en diferentes camadas. ¿Eso está siendo utilizado en alimentos? Sí, en verdad el principio de resonancia magnética es distinto, ¿no? Porque Claro. es casi como similar a rayos X. Se detecta la densidad del producto, ¿no? Entonces, en verdad, él penetra la muestra. Y ahí, por eso es posible detectar, tener una visualización interna, ¿no? Sin dañar la capa. Porque donde hay más o menos concentración de agua o de fibra u otro, se cambia la densidad. Entonces es distinto, pero en imagen espectral solamente se está iluminando y teniendo el señal de la superficie. No Perfecto, se consigue obtener la imagen del interior. perfecto, muchas gracias. Y bueno, esto yo he explicado todavía, me adianté y sería esto para explicar una imagen espectral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí queríamos analizar la calidad del cerdo. Y bueno, el músculo en verdad es como, esta es una parte, entonces el músculo era así, ¿no? El longuísimo, el lomo, no sé en español se dice. Pero cortamos muchas partes así y cada uno de estos en verdad es esto aquí, ¿cierto? Entonces hay un músculo aquí, se puede ver bien, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y ahí se puede ver, bueno, el ejemplo, ¿no? de la grasa, la gordura, el fat, aquí, de este punto. Y de este punto el lean, la carne, que tiene un señal muy distinto, ¿no? Entonces, aquí se puede ver por qué el PSA que he mostrado, no sé si está aquí, está después, pero por qué está tan distinto la región donde se concentran los puntos de la grasa y de la carne. Pero cuando tenemos la carne, los señales son muy similares, todos en este sentido, variando un poquito, ¿no? Bueno, las primeras publicaciones que ya son un poco antiguas, ¿no? Pero lo que la gente ha trabajado muchísimo con fresas, hay muchos trabajos inicialmente, hay un review con alimentos, mucha cosa de carne de toro, manzana, hay muchos trabajos con manzana, con pollo, cerdo, pescado también. Principalmente la composición química y parámetros de calidad. Pero ahora, recientemente, hay ya mucha cosa con frutos, ¿no? Con vegetales, mucha cosa con granos también, mucha cosa con... ¿Qué más? No me acuerdo. Y mucha cosa en otras áreas también, mucha cosa con fármacos, con el área de agronomía, la composición, hojas de plantas, mucha cosa en área forense, se dice, de investigación criminal, entonces de escena de un crimen para detectar, por ejemplo, sangre, si hay de una víctima, para detectar, por ejemplo, una droga, ¿no? Si está pura o no, y todo este tipo de cosas.
Bueno, las ventajas o desventajas. Hay pocos fornecedores del equipo. El equipo todavía es muy caro, ¿no? Ahora se está quedando más barato, pero todavía es muy caro. Hay falta de gente, de recursos humanos para trabajar. Entonces, la gente que tiene que trabajar, yo pienso que el profesor Raúl busca gente para su equipo y para trabajar, ¿no? Porque necesita estudiar un poco, conocer las aplicaciones, conocer un poco de estadística, trabajar con software distinto. Entonces, no es normal, no hace parte de un curso de grado, por ejemplo, ¿no? De bachelor. La gente de química, por ejemplo, estudia un poco de espectroscopía, pero no imagen espectral. La gente de ciencia de la computación sabe programar, sabe analizar una imagen, pero no conoce espectroscopía, no conoce mucho estadística. La gente de estadística conoce muchísimo de los métodos, pero no sabe analizar imagen. Todos ellos no saben aplicaciones, por ejemplo. Entonces necesita alguien de ingeniería de alimentos, de zootecnia, de agronomía, para saber las aplicaciones, pero necesitan aprender programación, etc. Entonces envuelve muchas áreas de conocimiento que no están integradas. Entonces, falta gente, ¿no? El tiempo de adquisición de la imagen, bueno, lo que ellos que han trabajado conocen, el tiempo de se escanear es muy lento. Entonces están se desarrollando muchas aplicaciones, por ejemplo, para trabajar con una aplicación en línea, donde la muestra se pasa muy rápido debajo del equipo de la cámara para la adquisición. Hay mucho desarrollo en esto ahora. Como le he dicho, nuevas aplicaciones, entonces granos, carnes, frutas, etcétera. Todavía se busca distintas aplicaciones, las ideas, y lo pienso que es lo que el profesor Raúl y yo estamos más interesados. La gente que traiga ideas y que podemos trabajar y buscar aplicaciones, que busquen, mira, en Perú tenemos, no sé, gran cantidad de distinta de maíz y queremos saber identificar la composición de estos maíces, cuáles tienen más carbohidrato. Bueno, ya la sabemos, pero queremos hacer con imagen, por ejemplo. O tenemos, no sé cuántos miles de tipos de papa en Perú, ¿no? En los Andes tiene muchísimo. Entonces, vamos a hacer un trabajo con las papas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el camino natural de nuevas tecnologías van probablemente a mejorar y superar estos desafíos y hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, estamos muy cerca del tiempo. Voy a parar por aquí. Mañana continuamos, ¿no? Porque me gustaría hablar y ahí aprofundar en las técnicas de tratamiento de imagen. ¿Están viendo esto? Tratamiento de imagen, segmentación de imagen espectral, y hablar un poco de esto y hablaremos de muchas aplicaciones que hay, ¿no? Una consulta. Algunos trabajos indican de que la luz en estas técnicas logra penetrar hasta algunos milímetros, ¿no? Hasta 2, 3 milímetros. Sí. Y si hay realmente ese nivel de penetración, pues en realidad podría, dependiendo obviamente de la estructura de la cáscara o de la capa que tiene el material que se está evaluando, pues tener información interna, ¿no? Sí. Claro, que no tan lejana a la superficie, ¿no? ¿Qué Sí. puedes comentar de eso? Sí, es verdad. Yo siempre digo que la penetración es como 0,2, 0,3 milímetros, pero es verdad, depende de la composición de la muestra. Por ejemplo, Pierre he hecho he sacado una foto muy interesante que estaban trabajando con una fruta, yo no lo sé si la conocen, dragon fruit. Yo pienso en Pitahaya. inglés. Pitahaya. Pitahaya, sí, Pitahaya, sí. Y he hecho una foto con el sensor, sensor de espectroscopía, ¿no? De imagen, ¿no? Pero que se puede ver la luz
atraviesa un poquito, ¿no? Entonces es un pedazo como de 1 centímetro, algo así, y se ve un poquito de la luz por el otro lado. Entonces, probablemente por la composición con fibra, con el agua, se penetra un poco más por ahí. Y es verdad, se tiene un poco del señal. Pero no es una técnica para detectar el interior. Esto que tiene que quedar claro, ¿no? Es para la superficie. Pero sí, se penetra un poco dependiendo de la muestra. El trabajo de Irene también. Hice, por ejemplo, hamburguesa de carne. Y cuando era muy fina, ¿no? La hamburguesa muy fina, se hacía la medida y se podía ver la luz por el otro lado un poquito, ¿no? Entonces se clareaba un poco. Entonces hay esta penetración, es verdad. Con respecto a, para caracterizar las papas, acá en nuestro país tenemos gran variedad de papas. ¿Cómo sería la papa entera, cortada? ¿Cómo se haría esa caracterización con las imágenes hiperespectrales? Bueno, tienen que pensar, como he dicho, ¿no? ¿Qué es la importancia, ¿no? ¿Cuál es el problema que está intentando solucionar? Y ahí se va, por ejemplo, si quiere una investigación, por ejemplo, para un productor que quiere analizar mucha papa, por ejemplo, tal vez con la papa entera por la cáscara. Pero si quiere evaluar la composición interna o algo así, ¿no? Y clasificar, investigar la papa, Sí. ahí se tiene que estudiar el modelo, ver abrirla, hacerle la imagen y ahí se construyen los modelos, lo que quiere investigar, ¿no? Doctor Douglas, una consulta. Por lo que usted nos está comentando entonces, los análisis hiperespectrales de imágenes no están absolutamente desligadas del análisis químico convencional, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, quiero, como en la pregunta anterior, yo quiero, a través de imágenes hiperespectrales, por ejemplo, determinar el contenido de amilosa Sí, en una papa. Yo sí, tendría que tomar la huella hiperespectral y sobre la huella hiperespectral correlacionarla con lo que químicamente puedo encontrar de amilosa y después, evidentemente, ya solamente utilizaré la imagen hiperespectral para poder predecir con más o menos cierta precisión la cantidad de amilosa, amilopectina, proteína, etcétera. Pero al inicio exactamente. van de la mano como hermanos, Sí. el análisis hiperespectral y el análisis químico. Sí, para investigación sí. Después que tiene todo esto pronto, los modelos, ahí sí se puede, por ejemplo, proponer que sustituya el análisis químico por imagen. Pero para la investigación tiene que hacer. Esto es uno de los desafíos, ¿no?